Durante décadas nos han vendido la idea de que la policía en México es superada por el crimen organizado simplemente porque falta presupuesto o porque los narcos tienen recursos infinitos. Nos hemos acostumbrado a creer que ver patrullas destrozadas y agentes vulnerables es la consecuencia natural e inevitable de un país en desarrollo enfrentando a un enemigo poderoso. Pero, ¿y si te dijera que eso es una mentira? ¿Qué pasaría si supieras que hace 40 años México no solo no dependía de nadie, sino que diseñaba y fabricaba los mejores vehículos blindados policiales del continente, tecnológicamente superiores a cualquier cosa que los criminales pudieran soñar? La realidad es que el gobierno tenía la solución en sus manos, pero decidió destruir su propia industria para comprar camionetas extranjeras que, en el fondo, sabían que no servirían. Hoy vas a descubrir la historia oculta de cómo México desmanteló su propia defensa y cómo ese conocimiento olvidado terminó, irónicamente, construyendo los tanques de los cárteles que hoy nos aterrorizan. Cada vez que vemos en las noticias las imágenes de una patrulla policial mexicana hecha pedazos tras una emboscada, con la carrocería perforada como si fuera papel, la conclusión colectiva parece obvia: el Estado está superado. Nos hemos acostumbrado a creer que la policía patrulla en camionetas comerciales, esas Ford o Chevrolet que ves en cualquier concesionario, porque es lo único que hay, y que los cárteles dominan el terreno con sus tanques artesanales, porque tienen recursos infinitos que el gobierno no puede igualar. Aceptamos la narrativa de que México es tecnológicamente dependiente de Estados Unidos para proteger a sus propios agentes, y que la vulnerabilidad de nuestros policías es una tragedia inevitable del subdesarrollo. Pero esta visión de David contra Goliat, donde el Estado es el débil por falta de dinero, es una mentira conveniente que esconde un error histórico imperdonable. La realidad es mucho más oscura, y sobre todo, irónica. Lo que casi nadie recuerda hoy es que esta debilidad táctica actual no nació de la falta de capacidad, sino de una decisión política deliberada de desmantelar lo que funcionaba. Hubo un tiempo, hace más de 40 años, en que México no necesitaba rogar por equipos importados ni adaptar camionetas de carga para la guerra. El país tenía la tecnología, las fábricas y el acero para blindar a sus fuerzas de seguridad, con una soberanía que hoy parece ciencia ficción. La tragedia no es que los narcos tengan mejores ingenieros que el gobierno. La tragedia es que el gobierno mexicano sabía exactamente cómo fabricar vehículos superiores, pero eligió olvidar cómo hacerlo, dejando que el enemigo recogiera los planos de esa tecnología para usarlos en su contra. Imagina un México muy diferente al de hoy. Uno donde los logotipos en la maquinaria pesada y el transporte no eran exclusivamente de conglomerados extranjeros, sino nombres nacionales que resonaban con orgullo industrial. En las décadas de los 70 y 80, el país no funcionaba simplemente como una maquiladora gigante esperando instrucciones y piezas del norte. Era una nación que forjaba su propio futuro en los altos hornos y diseñaba sus propias soluciones en plantas como Dina o la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. No se trataba de ensamblar lo que otros inventaban en Detroit o Alemania, sino de crear vehículos robustos desde cero, pensados específicamente para la topografía accidentada y las realidades de un territorio complejo. Había una autosuficiencia técnica palpable en el aire, una creencia silenciosa pero firme de que la ingeniería mexicana tenía la madurez suficiente para resolver los problemas locales, sin tener que pedir permiso ni pagar sobreprecios absurdos en dólares. En este ecosistema industrial, la seguridad pública no dependía de revisar catálogos de importación, ni de licitaciones internacionales dudosas. Los talleres nacionales producían patrullas blindadas que eran verdaderos tanques urbanos, bestias funcionales diseñadas quirúrgicamente para las amenazas de la época. No eran vehículos comerciales de lujo disfrazados con láminas pegadas a última hora en un taller improvisado. Eran adaptaciones integrales donde la suspensión, los frenos y el chasis nacían listos para soportar el peso extra del blindaje. Por unos $40,000 o $60,000 de aquel entonces, apenas la mitad de lo que costaba una unidad importada, las corporaciones policiales obtenían una protección real y certificada contra calibres .38 o .45, el estándar del crimen de esos años. Era una tecnología honesta. Acero nacional protegiendo vidas nacionales, con vidrios antibalas fundidos en hornos locales,
creando una barrera efectiva y, sobre todo, sostenible para el presupuesto público. Lo más valioso de este periodo no era solo el vehículo en sí, sino el inmenso capital humano que lo hacía posible. Cientos de soldadores de precisión, ingenieros mecánicos y especialistas en balística tenían empleo digno y especializado perfeccionando este arte dentro de nuestras fronteras. México dominaba el ciclo completo, desde la fundición del metal hasta la entrega de la llave a un oficial de policía federal. No existía la absurda necesidad actual de comprar una camioneta Ford diseñada para ir al supermercado para luego desmantelarla y volverla a armar mal. El proceso era lógico, eficiente y soberano. Si alguna vez has sentido que hoy en día compramos caro y mal lo que antes sabíamos hacer bien y barato, suscríbete al canal, porque lo que viene explica exactamente cómo perdimos esa brújula. Esa independencia permitía a las fuerzas del orden operar con herramientas hechas a su medida, sin saber que estaban viviendo los últimos años de una era dorada, antes de que todo fuera desmantelado deliberadamente. Para entender el peso de lo que se perdió, hay que mirar a los protagonistas de esta hazaña, que no eran generales condecorados ni políticos de alto nivel, sino estructuras de acero y grasa llamadas DINA o la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. Estas entidades industriales eran los héroes improbables de la seguridad nacional. No tenían el glamour de las agencias de inteligencia extranjeras, ni el presupuesto de marketing de las automotrices de Detroit, pero poseían algo más valioso: un conocimiento íntimo del terreno. En estos talleres, lejos de los reflectores, se operaba con una lógica de guerra pura. No importaba si el vehículo era estéticamente agradable, importaba si la suspensión aguantaba un camino de terracería a 80 km por hora, y si el acero resistía una emboscada en la sierra. Era la victoria de la función sobre la forma, protagonizada por una industria nacional que entendía que en México, una patrulla no es un coche, es un escudo. La genialidad de estos talleres radicaba en su capacidad de adaptación con recursos limitados frente a fuerzas inmensas. Mientras que un ingeniero en Michigan diseñaba pensando en autopistas perfectas y climas controlados, los técnicos mexicanos diseñaban para el caos, el calor extremo y la violencia real. Modificaban chasis de camiones, reforzaban ejes y creaban ángulos de blindaje que desviaban impactos en lugar de solo absorberlos. Eran los Davids industriales, construyendo la armadura del Estado, operando bajo un anonimato casi total. No buscaban patentes internacionales ni reconocimiento global. Su éxito se medía en vidas salvadas y en la capacidad de mantener el orden sin depender de una factura en dólares que desangrara al erario. Era una resistencia silenciosa contra la idea de que lo de fuera siempre es mejor. Pero el verdadero corazón de este sistema eran los hombres detrás de las máscaras de soldar. Cientos de trabajadores especializados, soldadores de arco, metalúrgicos, ingenieros mecánicos, que habían desarrollado un know-how único en el mundo. Estos hombres, padres de familia que cobraban sueldos en pesos, habían descifrado la alquimia del blindaje vehicular efectivo. Ellos eran la barrera invisible entre la civilización y la barbarie. Sin saberlo, poseían en sus manos y en su experiencia técnica el activo más estratégico del país. Lo trágico es que, al ser figuras anónimas en una cadena de montaje, el sistema nunca valoró que, al cerrar esas fábricas años después, no solo estaba despidiendo empleados, sino liberando al mercado negro un conocimiento militar que pronto se volvería en su contra de la forma más sangrienta posible. El problema imposible llegó cuando las reglas del juego cambiaron violentamente en los años 90. El narcotráfico dejó de ser un negocio de contrabandistas discretos y se convirtió en una corporación paramilitar con flujo de caja infinito. De pronto, el blindaje nivel 3 que detenía una bala de revólver ya no servía de nada. Las calles se inundaron de fusiles de asalto AK-47, AR-15 y los terroríficos Barrett calibre .50, capaces de atravesar un bloque de motor como si fuera mantequilla. El desafío técnico era monumental. ¿Cómo proteges a una patrulla ligera contra munición diseñada para perforar blindados de guerra? La física parecía estar en contra. Agregar el acero necesario para detener esas balas colapsaría cualquier suspensión comercial estándar. Parecía un callejón sin salida donde la única opción era aceptar la vulnerabilidad o militarizarlo todo. Fue aquí donde surgió el insight o la revelación. Pero no vino del gobierno, sino del enemigo.
Mientras el Estado se paralizaba burocráticamente, los cárteles entendieron una verdad fundamental. Si el vehículo que necesitas no existe en el mercado, tienes que construirlo tú mismo. Así nacieron los infames monstruos o narcotanques. No eran bonitos, pero eran terroríficamente efectivos. En talleres clandestinos de Tamaulipas y Jalisco, el narco aplicó la ingeniería inversa a la necesidad de supervivencia. Placas de acero de hasta 3 pulgadas, puertos de disparo estratégicos, torretas improvisadas y blindaje compuesto. Si te parece increíble que un grupo criminal tenga mejor visión de ingeniería que un ministerio de seguridad, déjame un comentario sobre qué opinas de esta priorización de recursos. Los criminales no estaban comprando coches de lujo para la guerra, estaban fabricando máquinas de guerra desde cero, invirtiendo hasta $300,000 por unidad, porque entendían que la tecnología superior garantiza el control del territorio. La ironía más cruel de esta etapa es el origen de esa destreza técnica. Esos monstruos no se soldaban solos ni aparecían por arte de magia. Requerían manos expertas. ¿Quiénes creen que los construían? Muchos eran los mismos ingenieros, soldadores y mecánicos que la industria nacional había desechado. Al desmantelar la capacidad estatal de producción y cerrar las plantas que hacían patrullas mexicanas, el gobierno dejó a un ejército de técnicos altamente cualificados en el desempleo. El narco, actuando como el mercado libre más brutal, simplemente los contrató. El conocimiento sobre cómo blindar, cómo reforzar suspensiones y cómo trabajar el acero balístico no desapareció. Simplemente cruzó la línea de la legalidad. México había enseñado a su gente a construir escudos, y ahora esos escudos protegían a los verdugos. Ante este escenario donde los criminales ya operaban con tecnología militar superior, la respuesta del Estado mexicano fue, increíblemente, la peor decisión estratégica posible. En lugar de modernizar las líneas de montaje nacionales para producir vehículos que compitieran de tú a tú con los monstruos, el sistema decidió rendirse a la lógica del mercado y la importación fácil. Se decretó el fin de la producción soberana y comenzó la era de las compras masivas a Ford, General Motors y Dodge. La burocracia gubernamental prefirió firmar cheques millonarios a corporaciones extranjeras por camionetas pick-up comerciales, como la F-150 o la Silverado, que invertir en su propia industria. El antagonista aquí ya no era solo el narco, sino un sistema político que veía más negocio en la importación constante que en la solución definitiva. Se optó por una dependencia tecnológica vergonzosa, desmantelando la infraestructura que podía salvarnos para enriquecer a fabricantes que ni siquiera diseñaban pensando en nuestras guerras. El resultado técnico de esta decisión fue un desastre operativo que pagaron los policías con sangre. Una camioneta comercial está diseñada para cargar madera o herramientas, no para soportar 2 toneladas de blindaje aftermarket, agregado a la fuerza por empresas privadas de dudosa certificación. Al blindar estos vehículos importados, se creaban Frankensteins mecánicos. Las suspensiones colapsaban, los frenos se fatigaban en minutos y los motores se sobrecalentaban al intentar mover ese peso muerto. Si te indigna saber que se gastaron cientos de millones de dólares en equipos, que desde el diseño estaban destinados a fallar, dale like a este video para que esta información llegue a más personas. Mientras una patrulla blindada mexicana de los 80 costaba una fracción y funcionaba, estas nuevas unidades importadas costaban hasta $150,000 y pasaban la mitad de su vida útil en el taller, dejando a los agentes a pie o patrullando en vehículos que eran, en esencia, trampas mortales, lentas y torpes. El dilema moral que surge aquí es devastador. Se envió a miles de policías honestos a enfrentar a un enemigo tecnológicamente superior, sabiendo que sus vehículos eran inferiores. En los enfrentamientos, la asimetría era absurda. Criminales en tanques artesanales robustos y potentes, diseñados por exobreros mexicanos, contra policías en camionetas gringas que apenas podían moverse por el exceso de peso y cuyo blindaje comercial no aguantaba el fuego de alto calibre. No era una lucha justa, y el gobierno lo sabía. La soberanía se vendió por contratos de adquisición. Se prefirió la foto entregando cientos de patrullas nuevas y brillantes, que no servían para nada, antes que mantener una industria nacional fea pero efectiva. La sangre derramada en esas emboscadas no es solo culpa de las balas del narco, sino de la firma de quien autorizó comprar espejismos importados, en lugar de construir realidades nacionales.
Hoy, la imagen es desoladora y cierra el círculo de esta ironía histórica. Si te paras en cualquier carretera conflictiva de México, verás pasar convoyes de fuerzas federales en camionetas Chevrolet o Ford, compradas por millones de dólares que fluyen directamente hacia las cuentas de empresas en Estados Unidos, mientras que en las brechas y la sierra, los cárteles patrullan en fortalezas rodantes, que son la evolución oscura de aquella ingeniería nacional de los 70. El legado de esta historia no es solo industrial, es una herida abierta en la soberanía nacional. El conocimiento técnico para protegernos sigue aquí, en las mentes y manos de mexicanos, pero ahora sirve al mejor postor porque el Estado renunció a ser su patrón. La tecnología no tiene moral, solo tiene dueño. Y en México, el crimen organizado entendió el valor de la manufactura propia y la autosuficiencia, mientras el gobierno se conformó con convertirse en un simple cliente VIP de las automotrices extranjeras, pagando sobreprecios por equipos que no dan la talla. Esta historia nos deja una lección brutal que va mucho más allá del blindaje o los motores. Un país que decide no fabricar sus propias herramientas de seguridad está condenado a pedir prestada su propia supervivencia. Cada vez que leemos sobre un enfrentamiento donde la autoridad fue superada por la potencia de fuego y protección del crimen, debemos recordar que no fue por falta de talento nacional, sino por una renuncia voluntaria a la capacidad de crear. La próxima vez que veas una patrulla importada con el blindaje vencido, recuerda que México tuvo la capacidad de hacerlo mejor, y que en algún lugar, un taller clandestino está usando ese mismo ingenio mexicano desperdiciado para construir la amenaza que nos acecha. Si crees que México debería recuperar su industria nacional para no depender de nadie, suscríbete y comparte este video. La historia solo cambia si entendemos dónde nos equivocamos. Al final, esta no es solo una historia sobre camionetas blindadas, acero o calibres de armas. Es una radiografía dolorosa de lo que sucede cuando una nación pierde la fe en su propia capacidad de crear y resolver sus problemas. Nos recuerda que la verdadera seguridad y soberanía no se compran con un cheque en un concesionario extranjero. Se forjan en casa, con talento y manos propias. Si esta historia cambió tu forma de ver esos monstruos blindados en las noticias y las patrullas comerciales que circulan por tu calle, entonces hemos cumplido el objetivo. Hay muchas más historias de innovación y olvido escondidas en los archivos de nuestro país. Si quieres seguir desenterrando estas verdades que la historia oficial prefiere ignorar, asegúrate de estar suscrito. Nos vemos en el próximo expediente.